Buenas, esta es nuestra lección del trabajo práctico integrador. Somos de la Comisión 2. Yo soy Gutiérrez Franco Leandro. Yo soy Avellaneda Santiago Fernando. Y yo, Josué Ángel Girón. Este trabajo práctico integrador busca acercarnos de manera clara y sencilla a los conceptos fundamentales de la estadística, tanto descriptiva como inferencial. La idea es entender cómo estas herramientas nos ayudan a interpretar datos, sacar conclusiones y tomar decisiones basadas en información real. A lo largo del trabajo se presentan definiciones, ejemplos y representaciones gráficas que muestran cómo la estadística está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana, desde estudios de salud hasta encuestas y análisis del mercado. Ahora voy a dar algunas definiciones. La definición de la estadística descriptiva básicamente resume los datos. La estadística descriptiva entonces facilita la visualización de los datos, permite presentarlos de forma significativa y comprensible, lo que a su vez da pie a una interpretación simplificada del conjunto de datos en cuestión. Ahora vamos con la definición de la estadística inferencial. La estadística diferencial los utiliza para hacer predicciones y generalizaciones. Es decir, que la estadística inferencial es una herramienta poderosa en la toma de decisiones basadas en datos. Es un proceso que permite hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. Y ahora vamos a mencionar algunas diferencias y similitudes. Podemos mencionar que ambos tipos de estadísticas son importantes en la investigación y análisis de datos. Y la principal diferencia entre la estadística inferencial y la estadística descriptiva es que esta se utiliza para resumir y describir los datos de una muestra, mientras que la estadística inferencial se utiliza para hacer generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra. Y luego podríamos mencionar un ejemplo práctico, como lo puede ser que cuando hablamos de estadística descriptiva mencionamos que el promedio de las edades de un grupo es de 35 años. Mientras que en la estadística inferencial decimos que con un 95% de confianza estimamos que el promedio de edades de una población está entre 33 a 37 años. Y eso me parece un ejemplo práctico que explica bastante bien una de tantas diferencias que hay entre las dos estadísticas. La acción de la estadística descriptiva vendrían siendo, por ejemplo, la investigación del mercado, que analizan las preferencias de los consumidores. También permite sectorizar el mercado y evaluar la satisfacción de los clientes. También se utiliza en salud pública para describir el comportamiento de algunas enfermedades, los niveles de vacunación y las tasas de mortalidad y morbilidad. En negocios y finanzas se utiliza para respaldar mediante datos históricos como los análisis de costos, de venta, los presupuestos y también también el desempeño financiero. Y bueno, en estadística inferencial, se utiliza, por ejemplo, en la política para analizar las encuestas electorales. Por ejemplo, haciendo la encuesta a un determinado grupo podemos hacer predicciones de las encuestas electorales y y en finanzas también se aplica para analizar el mercado, optimizar estrategias comerciales y
Después tenemos los métodos de la estadística descriptiva, tenemos el método de distribución, que vendría siendo, que representa la cantidad de veces que se repite un valor o una categoría de un conjunto de datos. Para representar estas se utilizan, por ejemplo, una gráfica de barras. Después tenemos las medidas de tendencia central, que indican el valor central del conjunto de datos. Entre estos tenemos la media, que vendría siendo el valor promedio aritmético del rango de valores. Tenemos la mediana, que vendría siendo el valor central cuando los datos ya están ordenados, y la moda, que vendría siendo el valor que más aparece en el conjunto de datos. Tenemos las medidas de variabilidad, que reflejan la dispersión o el grado de dispersión en relación con la tendencia. Entre estos tenemos el rango, variancia y la desviación. Y bueno, el rango vendría siendo la diferencia entre el valor máximo y la mínima. Tenemos la desviación estándar, que vendría siendo que mide cuánto se alejan en promedio los datos respecto a la media, y la variancia, que vendría siendo el valor promedio de los cuadrados de la diferencia entre cada dato y la media. Después tenemos la estadística inferencial, que ahí tenemos, por ejemplo, los métodos de hipótesis, en el que se plantea una hipótesis nula, que es cuando a un grupo lo analizamos y no hay ningún cambio, y la alternativa, que es cuando se presenta algún tipo de cambio. Después de que pasa un tiempo, se analizan las dos hipótesis y se descarta o no la nula. Y tenemos los métodos de regresión, que se utilizan para analizar dos variables que pueden interferir una con la otra. Y bueno, de estas se saca eso, cuánto interfiere con la otra variable, con respecto a la otra variable. Como han mencionado mis compañeros su parte, daré ahora la parte de las gráficas con algunos ejemplos breves para una mejor comprensión. Bueno, dentro de las gráficas, precisamente en la estadística descriptiva, en las cuantitativas, tenemos la gráfica del polígono de dispersión, que ahora mostraré. Luego tenemos los histogramas, que básicamente son unos rectángulos que van juntos, en la cual hacen una medida de altura, suben, baja. Después tenemos la gráfica de la nube de dispersión, que son básicamente unos puntos que van dentro siguiendo la dirección de una línea, pero los puntos que van dispersados. Luego tenemos, dentro de la estadística descriptiva cualitativas, las gráficas de torta, que básicamente lo que tengo acá en imagen, que es un círculo que lo separa en varias partes, que en ese ejemplo tenemos la cantidad de ciudadanos según su estado civil, puede ser casado, separado, viudo, soltero, etc. Luego tenemos la gráfica de barras, que consiste en barras que va a identificar cada variable cualitativa, que en este caso, como mostré en el ejemplo anterior, viudo sería una barra, separado sería otra barra, y el que esté casado otra barra, y así consecuentemente. Luego tenemos la gráfica del box plot, que básicamente esta gráfica, que son como unas cajas que tienen como unas patitas a los costados. Ahora, pasando a la estadística inferencial, una de las pocas gráficas que se utilizan esta es la que mostraré, que se llama la gráfica de intervalo de confianza, que es básicamente un pupo que sube y baja, y tenemos el color verde, que sería el intervalo de confianza, la probabilidad. Y luego tenemos la gráfica de la curva de la distribución normal, básicamente es la misma, pero solamente la partimos a los dos, la partimos a la mitad, y ahí va a identificar la curva
que lo que representa la gráfica en sí misma.